momento. El tercer movimiento o experimento dentro de este tema corresponde al lanzamiento de proyectiles. En este caso, un proyectil es lanzado desde un peñasco, ¿a qué distancia va a llegar? Pero lo más completo, porque ahí solo estamos tomando la mitad, es desde el suelo, se patea una pelota de fútbol. Este es el recorrido. Como al patearlo lleva una velocidad inicial, esa velocidad inicial con la que se patea la pelota va a tener un componente en X y un componente en Y. ¿Logran verlo? Pateamos la pelota va a tomar esta ruta, pero acá va a ir sintiendo la fuerza de aceleración en sentido contrario, hasta que llegue un momento en que la velocidad final va a ser 0, porque la aceleración va en sentido contrario, lo jala hacia el centro de la Tierra. Cuando la velocidad final sea 0, que va a ser en este punto de su trayectoria, vamos a tener que va a tener la altura máxima a la que pueda llegar nuestra pelota. Entonces, a partir de este momento va a empezar la caída de la pelota y la trayectoria en que caiga va a ser la misma exactamente de la trayectoria en la que subió. ¿De acuerdo? Entonces mi pelota empieza aquí con velocidad inicial 0 en X y en Y, y por la aceleración esa velocidad final va a irse incrementando. Un punto sumamente importante es que la trayectoria hasta el punto máximo en donde se eleve la pelota de subida va a ser idéntica a la trayectoria de bajada. Es un punto muy importante en el lanzamiento de proyectiles. Como la trayectoria va a ser exactamente la misma, el tiempo va a ser exactamente el mismo. Si se dan cuenta, hasta que llegue a la altura máxima va a ser 4.08 segundos y cuando caiga va a ser 4.08 segundos. Y aprovecho para quienes les gusta el básquetbol. La forma en la que ustedes aseguran que van a introducir la pelota de baloncesto en la canasta es a un ángulo de 45 grados. Decía la persona que me enseñó a jugar básquetbol, don Luis Ferreto, decía, debe lanzar el globo a 45 grados como en globito. Y así la pelota entra. Llega a su altura máxima y entra. Aquí vamos a tener nosotros la canasta de básquetbol. ¿De acuerdo? Entonces, veamos las fórmulas. Quiero que recuerden, la velocidad con la que se lanza va a tener un componente en X y un componente en Y. Al llegar a la altura máxima, la velocidad final va a ser 0 en este punto. Entonces, sabremos que es la altura máxima. Y para cuando empiece a descender, la velocidad inicial va a ser 0. Aquí tenemos en la primera parte de la trayectoria, tendremos una aceleración negativa y en la segunda parte de la trayectoria una aceleración positiva. Y el alcance va a ser desde que la pelota sale del suelo, pateada, hasta que la pelota toca el suelo nuevamente. Ese va a ser el alcance máximo. Y la altura máxima va a ser horizontalmente. El alcance máximo va a ser, la altura máxima va a ser verticalmente. Y el alcance del lanzamiento va a ser siempre sobre el eje X. Veamos entonces las fórmulas. Se dispara un proyectil con una velocidad inicial de 80 metros sobre segundo con un ángulo de 30 grados. Perfecto. Con respecto de la horizontal. Entonces, estamos lanzando acá velocidad inicial a 30 grados. Determine su posición y velocidad después de 6 segundos. El tiempo necesario para que alcance su altura máxima y el alcance horizontal. Entonces, los componentes de la velocidad en X y en Y. En X va a ser por coseno y en Y va a ser por seno.
el ángulo 30 grados. Por favor, tomen una captura de pantalla porque estas son las fórmulas. Dice que determinemos la posición y velocidad después de 6 segundos. Inciso A qué distancia y a qué velocidad va a estar después de 6 segundos. Tenemos el componente de la velocidad en X, el componente de la velocidad en Y. Y entonces vamos a encontrar la distancia. Tenemos la velocidad en X y después de 6 segundos la distancia en X va a ser esto. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, para ver la velocidad en Y, nosotros tenemos que tomar el componente de la velocidad inicial, ¿sí?, más un medio de la gravedad, pero aquí va en sentido negativo porque va en el eje Y. Ahí tenemos que tener cuidado, jóvenes. Cuando la pelota va hacia arriba, la aceleración va a tener un signo negativo. Y a los 6 segundos es gravedad por tiempo al cuadrado. Luego vamos a tener en ese puntito la velocidad final en X va a ser a la velocidad inicial en X. ¿Qué significa eso? ¿Se recuerdan que les dije? Cuando estamos hablando de X, el final del tramo de X va a ser 0 y va a ser igual a la velocidad inicial en X. Ahí no hay otra, no hay pierde. Muy bien, la aceleración gravitacional, aquí lo logramos, que dijimos que la velocidad final en X era, aquí la tenemos, igual a la velocidad inicial en X. Aquí lo tenemos. Por favor, consideremos estas fórmulas. Se las he escrito en azul para que vayan viendo cómo se va desarrollando este ejercicio. Luego, la velocidad resultante. Si yo tengo componente en X de velocidad final, componente en Y de velocidad final, ¿cómo encuentro la velocidad resultante? Pues eso ya lo vimos